Bueno, déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de los temas importantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Encantada de escucharlos. Oiga, ¿cómo ve estos anuncios hechos ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador con nuevas, supondría uno, gobernadoras en el Banco de México, con una Tatiana Cloutier que va a la Secretaría de Economía, las cuotas de género, la vía a la igualdad política, las mujeres en el poder? ¿Cómo ve este fenómeno en un gobierno que ha sido criticado por no ser lo suficientemente feminista, dicen algunos? Bueno, yo creo que ahí está un debate bien interesante, Vicente, porque yo celebro mucho la inclusión de las colegas. Sobre todo, digo, cada caso será especial y, digamos, se tendría que analizar en términos no solo de trayectoria, sino del aporte que puedan dar, porque muchas veces, como es claro en el caso de Tatiana Cloutier, bueno, pues una parte de sus contactos, de su perfil, pues puede tener una facilidad para que algunos sectores que han sido más complicados para el gobierno actual, pues se muevan con un poquito menos de dificultad, vamos a decirlo así. En fin, pero yo sí creo que ahí habría que ver cada trayectoria y celebro la inclusión de las colegas mujeres. Sin embargo, aquí entra un debate bien interesante porque no solo por ser mujeres es que vamos a modificar la situación estructural del tema de las mujeres y de la vulnerabilidad de las mujeres. En términos de puestos y de presencia, digamos ya, sea en el Congreso, sea en todos estos puestos de poder, es importante porque el acento que pueden poner las mujeres, sobre todo cuando tienen ciertos temas en donde la vulnerabilidad puede apuntar a un lado o al otro, pues la verdad es indispensable que haya esa voz, esa mirada de las mujeres, ojo, como minoría política. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo, no por su número, sino por su situación de desventaja estructural histórica, Vicente, carga sobre sí el peso de una serie de exclusiones, como ocurre con nosotras las mujeres en general, más allá de obviamente nuestra ubicación de clase y una serie de cosas. Pero entonces no me basta, y esto tiene que quedar muy claro, que al entrar mujeres, esto modifica la situación de las mujeres. Sí atiende un tema, sí empieza a moverlo, sí es importante porque obviamente, decía yo, puede haber una influencia en el sentido de observar lo que probablemente los hombres no han observado durante, digamos, vamos a ponerle en corto, varias décadas hablando de este país nuestro, pero muchos siglos hablando en general del contexto histórico mundial. Pero aquí el problema es que no confundir con cuotas de presencia política, de poder, y el cambio en términos de lo que tú decías. Bueno, claro que se le ha acusado al gobierno actual de tener una falta de sensibilidad en el tema de la vulnerabilidad de las mujeres, porque sí ha habido algunas declaraciones del presidente pues muy desafortunadas en el sentido de no observar la violencia específica que las mujeres sufrimos como grupo, pero específicamente algunos grupos de mujeres aún más, las jóvenes, por ejemplo, las mujeres jóvenes que además viven en lugares marginados, pues triplemente. Entonces, sí hay una razón por la cual criticar y por la cual alzar la voz y hacer notar el tema, y entonces aquí el punto es cómo acompañar los dos procesos, es decir, la inclusión de las compañeras, que celebro, pero al mismo tiempo modificar no solo el discurso, sino la acción hacia el tema que hace especialmente vulnerables, y especialmente vulnerables a la violencia, a las mujeres, como lo hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, Vicente. Entonces, muy bien porque cambia, además puestos de representación importantes, pero no solo no es suficiente, sino que aprovechando que están ellas, a empujarle ahora más a ese tema desde adentro. Así es, doctora, y en otros temas que quiero abordar con usted el día de hoy, si me permite, la jefa de gobierno anda pues muy movida con el tema de la pandemia en tiempos en los que hay fútbol y en los que se viene el fervor guadalupano en medio de esta situación de emergencia. ¿Cómo ve usted lo que está haciendo el gobierno y cómo cree que va a reaccionar la gente en medio de este rebrote con el 12 de diciembre
pues ya encima, en 4 días. Oye, pues hablando de mujeres empoderadas, pues nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Porque además de ser pues una política muy hábil, porque durante años se ha mantenido en la política activa, pues también tiene esta beta técnica que ha despegado ahorita en este momento, que tanto se necesita, y creo que ha funcionado con todos sus bemoles en la Ciudad de México, pero aquí entra lo que tú me preguntas, que es fundamental. ¿Dónde está la cabeza de la gente, Vicente, para no obedecer las cuestiones más básicas? No importa que tengas al gobierno, mira, óyeme esto, que fuera el más perfecto, incluso con recursos. Ve Estados Unidos, que es un país con tanto dinero, con tantos recursos, con tanta capacidad para desplegar todo lo que quisieran porque tienen el dinero, y al final de cuentas, no importa quién gobierna, si también al mismo tiempo, claro que importa, pero quiero decir, no es suficiente si la gente no le entra, no coopera, no escucha las instrucciones y no las acata, hasta un punto en el cual se entiende, porque además el gobierno, en el caso de la Ciudad de México, pero también a nivel nacional, pues ha habido una prudencia en términos de no hacer obligatorio algunos temas que son delicados, Vicente, porque a diferencia de otros países, pues en México, y la gente también lo tiene que entender, la gente que también tiene una mirada muy, muy ruda, bueno, que aquí hay un nivel de pobreza muy alto y la gente necesita seguir trabajando, saliendo de sus casas para poder completar, ya deja tú el salario mismo. Entonces, me parece que el ejercicio que está haciendo en el caso del gobierno de la Ciudad de México es súper importante, muy potente, y podrá haber detalles que yo te diría pueden ser técnicos, ¿no? ¿Por qué no hay, en vez de 200, hay 300 lugares donde te revisen lo del COVID? Bueno, no, eso serían cuestiones técnicas que alguna razón deben de tener también, incluso pues por ubicación geográfica, por, recurrencia de las personas que pasan por un lugar, una serie de cosas que a veces los de fuera no lo vemos, y claro que alguien que está haciendo un levantamiento técnico pues puede ubicar claramente, pero aquí es lo que tenemos. Mira, el ejemplo del 12 de diciembre que ya se avecina. Se les está diciendo a la gente que por favor entiendan, es por nuestra propia sobrevivencia que en esta ocasión hagan un despliegue religioso, un cuidar de un momento tan sagrado para tanta gente en este país, desde sus casas, en una noción que no le va a restar, porque, cuando uno tiene fe, pues la tiene consigo y no tienes que estarla demostrando a los demás. Pero obviamente se entiende que esto es un acto, un ritual que se acompaña también del colectivo. El problema es que en este momento ese colectivo necesita, resguardarse lo más que se pueda. Y la gente yendo ya a ver a la Guadalupana antes para adelantarse al cierre, Vicente. Entonces, ahí es donde, insisto, no importa que tengas el mejor gobierno, la cosa técnica o el recurso económico, ¿cómo compensas con esa incapacidad de seguirte en este llamado? Y seguramente, y ni lo vemos, lo que están viendo en términos de números, que nos los dicen, pero pues somos incapaces de comprender de manera, directa, si no estamos ahí en el frente, lo que significa pasar, deja tú de 60 a 62%, vamos a decir, de ocupación hospitalaria. Eso estadísticamente es muchísimo. Y por tanto, bueno, pues ¿cómo lo observo? Con mucha gravedad, mucha preocupación, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, porque tenemos una concentración de personas que eso propicia de una manera así acelerada, a su vez, esta posibilidad de que se multiplique la pandemia que tenemos encima. Otras ciudades, pues, también entra el tema del clima, por ejemplo, en el norte del país que está haciendo tanto frío, este tipo de cosas que tendríamos que tener, pues yo creo que más conciencia, Vicente, pero bueno, al final de cuentas yo creo que también ojalá que recojamos todos esto que es acompañado, autoridad y ciudadanía, porque sin ciudadanía también la autoridad, no puede ejercer como se debería. Eso es lo que me parece a mí, Vicente. Así es. Oiga, doctora, ¿y cómo ve el nuevo pacto del PRI-PAN-PRD? ¿De plano es nuevo o ya porque se quitaron las máscaras llama la atención PRIAN-RD? Ay, Vicente, pues me preguntas uno de los temas que, pues más candentes del momento, porque al final de cuentas, pues este es el Pacto por México Reloaded, ¿no?
O sea, estamos aquí frente a estos personajes que ya se han unido abiertamente, o sea, nada de quitarse las máscaras, ya se las habían quitado desde antes, de manera muy abierta, incluso en competencias electorales. Y fíjate que yo me acuerdo de uno que, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, bueno, es una cosa muy dramática, muy reciente. En el 2017, cuando fue lo del sismo, se armó un grupo para darle seguimiento al tema de los damnificados. O sea, de ese calibre estamos hablando. Y los entonces diputados, Mauricio Toledo, del PRD, Jorge Romero, del PAN, el líder del PAN en la Ciudad de México, y Leonel Luna, del PRD también, todos prominentes políticos ocupando los más altos puestos, eran los representantes y los encargados de darle seguimiento y uso correcto al tema de este financiamiento para resolver el tema de los damnificados que quedaron tan lastimados en esta ciudad. Bueno, dime dónde quedó el recurso, qué pasó, qué resolvieron. Incluso tuvieron una impugnación legal en su contra, porque el recurso lo empezaron a usar para comprar computadoras, o sea, desvió de dinero a manos llenas. Y esto, Vicente, ya con todavía un no desenmascaramiento, si tú quieres, pero ya evidentemente actuando como grupos más allá de quién es de qué partido o cuál. No se nos puede olvidar también que, por ejemplo, en la Ciudad de México jugaron juntos el PAN y en su momento el PRD, la señora Barrales, se alió con el PAN, y hay muchísimas fotos donde, no era ninguna cosa oculta, donde abiertamente hacían proselitismo ella y el señor Jorge Romero, insisto, el líder del PAN en la Ciudad de México, y muchos dicen que el cacique de ese partido en estos rumbos. Entonces, pues, ¿cuál sorpresa tú? Yo creo que más bien lo que pasa es que estamos en este nuevo escenario en el que se habían mantenido, digamos, de alguna manera, como grupos para guardar su 2% o su 15%, ¿no? Así como para que se viera así como que cierto colorcito diferenciado. Pero esto yo creo que más bien, por eso les recuerdo, no es sorpresa, porque incluso electoralmente han jugado juntos de manera abierta, y lo que a mí me llama la atención es que, sin haber tenido éxito en esa unión, insisten en esa vía, porque para un panista de hueso colorado, vamos a decir, bueno, es una vergüenza que su candidato sea del partido contrario, sea del PRI o sea del PRD. Ahí sí te diría que, bueno, es contra natura, supuestamente. Y para alguien que pueda ser, vamos a decir, suponte que del PRI, bueno, no se supone que el PRI se había ligado con el gobierno actual. O sea, se cae todo en ese sentido del desenmascaramiento, pero por otro lado, pues tampoco somos ingenuos, y ahora sí que, como dicen, tenemos memoria, Vicente. Así es, tenemos memoria y no podemos dejarlo pasar. Vamos a dejarlo así, doctora. Yo te mando un abrazo y sigo esperando, como siempre, que la gente te apoye en redes sociales, en @LetiChelius, en Twitter, doctora, y aquí te esperamos todos los martes para que sigas compartiendo tus opiniones, tus comentarios en Sin Censura. Siempre agradecida, Vicente, y atentos, porque acuérdense que ya viene el fin del proceso electoral en el sentido formal en Estados Unidos, y hay que darle seguimiento para ver también cómo se cierra ese capítulo, porque para nosotros es fundamental tenerlo ahí en el radar, ¿sale? Claro que sí, le mando un abrazo, doctora. Abrazotes por allá a todos con los que estés, Vicente. Nos vemos. Gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.